Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Domenech y hoy vengo aquí a hablaros de periodismo y de redes sociales. Mi experiencia está muy ligada a las redes sociales porque ha sido a través de plataformas como Twitter donde he conseguido prácticamente todas mis oportunidades laborales. Quizá YouTube también entra bastante en cuenta en esa consideración, pero en general Twitter ha sido una de las plataformas indispensables a lo largo de mi carrera. Y yo creo que empezó todo en realidad como una forma de encontrar una comunidad en la que poder hablar sobre los temas que más me gustaban. Esto os estoy hablando del año 2009 aproximadamente. Entonces fue a través de ese año que ya empecé a hablar con gente con la que me llevaba muy bien en esa plataforma sobre series, sobre películas. Eso acabó desarrollando en que creara una página web con varios compañeros de la universidad sobre cine, que empezáramos a cubrir festivales de cine. Eso provocó que me dieran oportunidades en revistas. Luego acabé trabajando para Condé Nast, que es esta compañía que controla también otras revistas como Vanity Fair, como Vogue, Glamour, GQ. Entonces, al final, no solo mi trabajo en redes sociales y los contactos que hice a través de ellas me consiguieron esas oportunidades laborales, luego también, aparte, me fui a Estados Unidos a estudiar un máster y eso es lo que me brindó la posibilidad de aprender a dedicarme a una de las partes que más me gusta, que es el terreno del vídeo, ¿no? Y de informar a través del vídeo, de los gráficos, siempre con un tono un poco más divertido, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Lo que sí que quería dejar claro es que eso, las redes sociales han sido una parte vital de mi carrera profesional. Y en los últimos 2 años he tenido también otras oportunidades, ya te digo, a través de lo que he conseguido a través de Twitter, de demostrar cuál es mi trabajo, cuál es mi empeño, cuáles son mis objetivos, mi ambición. Yo creo que también sumado a los contactos que he conseguido hacer a través de esas plataformas, que es algo que de nuevo explicaré un poco más adelante, pero es lo que me ha posibilitado encontrar oportunidades en televisiones como La Sexta en España, en una productora como Neutral, que es donde hago vídeos sobre política estadounidense. Ahora, es verdad que antes me dedicaba más al cine, la televisión, incluso las celebrities, pero eso ha evolucionado y como la política siempre me ha fascinado, al final he conseguido reconducir mi carrera a ese terreno. Así que esas oportunidades, como digo, también en el periódico El País. Ahora he estado colaborando con Telemundo, que es una cadena de televisión muy importante aquí en Estados Unidos para la audiencia hispana. Así que eso es un poco mi recorrido profesional y básicamente mi experiencia está asentada en esos dos aspectos clave que yo creo que son la parte de vídeo, ya sea a través de YouTube o de plataformas como Twitch, que hago retransmisiones en directo, como lo que es más una cobertura escrita y multimedia a través de plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Así que principalmente voy a hablar sobre ello. Como habréis podido leer, y ahora lo voy a explicar, me defino a mí mismo como periodista millennial. Es también una forma de entender la filosofía del periodismo que yo hago. Entonces creo que también se aplica a algunas de las cosas sobre las que os quiero hablar hoy, pero principalmente para mí periodista millennial lo que significa es que yo he nacido, soy de una generación nativo, prácticamente nativo digital, ¿no? Yo toqué los ordenadores desde muy temprano. Conocía las comunidades online también de una época bastante temprana, lo que era IRCAP, el Messenger, todo lo que son foros y comunidades online sobre los intereses que más te gustaban. En el caso de primeros de los 2000 yo creo que se empezó más por los foros y eso ha terminado derivando en las redes sociales que conocemos hoy en día, ¿no? Ya sea Facebook a través de los grupos o Twitter a través de las distintas listas o de los seguidores y la gente a la que seguimos habitualmente, esas comunidades que se forman y que a veces no están del todo bien organizadas como sí que lo estaban en los años 2000. Pero bueno, siempre hay alternativas como Reddit y demás que sí que mantienen esa idea de los foros de aquella década. Pero en cualquier caso, ya digo que yo siempre he estado muy versado en esa forma de comunicarme con la gente a la que quiero, pero también con la gente a la que yo he creído desde hace varios años, que son como mi público, mi audiencia potencial. Entonces, lo que pasa con lo de periodista millennial es que yo me muevo de forma muy cómoda en esos formatos y creo que siempre he sido capaz de innovar lo suficiente como para no quedarme atrás. Mientras que hay quizá periodistas que esto no quiere decir que sea malo, simplemente digo que es una forma de encontrar nuevas audiencias más cercanas a mi generación, ¿no? Porque hay un tipo de periodismo más acostumbrado a lo que son los medios tradicionales, los periódicos, incluso ahora los periódicos digitales, pero es escribir un artículo o una nota de prensa muy rápida y lanzarla, ¿no? Sin embargo, yo ahora, y es de lo que voy a hablar, estoy intentando crear formatos más cómodos para las nuevas generaciones que quizá no se tiran tanto tiempo
leyendo un periódico de forma digital, mucho menos comprándolo en un kiosco y leyéndolo sentado en el parque, por ejemplo. Así que yo un poco me estoy adaptando más a ese usuario que quiere estar pendiente de la actualidad, que a veces no mira más de los titulares que le llegan las notificaciones al móvil. Así que una de las partes básicas para entender por qué me llamo periodista millennial es esa forma de adaptarme constantemente a los nuevos formatos y a dónde están los principales lectores que me interesan. En este caso me interesan todos los lectores, ¿no? Pero como son los jóvenes los que más rápido se han adaptado a esos nuevos formatos y donde creo que hay un nicho más importante que explotar, pues por eso estoy dedicado a esa parte. Y luego la otra versión de por qué me llamo a mí mismo periodista millennial es por la cultura pop, porque creo que en esta época los que somos millennials o incluso zetas, que serían los más jóvenes, están muy versados en la cultura pop y en la cultura de internet. La cultura pop en realidad es algo no generacional, sino universal, pero sí que es cierto que en lo que respecta a la cultura de internet y los memes, es más nuestra generación y las más jóvenes las que conocen cómo funcionan los memes, cuáles están pasados de moda y cuáles no. Y me parece que a veces es interesante utilizar todas esas herramientas que tenemos a nuestro alcance y que pueden ser muy divertidas, pero también al mismo tiempo podemos usarlas para explicar el periodismo que queremos hacer. Entonces es un poco esos dos parámetros, ¿no? Por un lado, lo que es el periodismo de nuevos formatos y por otro, utilizar la cultura pop o la cultura de internet para explicar aquello que queremos contar. Así que eso es exactamente lo que estáis viendo en esta diapositiva en estos momentos. Las 4 claves para mí, una es muy básica, ¿no? Que en el caso de los vídeos o de la forma escrita incluso, se trata de la vocalización o del saber escribir bien, ¿no? Pero yo creo que esa es la base de cualquier periodista, saber expresarte y saber hacerlo de forma correcta, gramatical, ortográficamente, ¿no? O sea, esa es como la base indispensable que necesitamos para tirar adelante. También, pues, que cuando estemos escribiendo un artículo sepamos que en los 3 primeros tienes que darle una idea muy general al lector de qué es de lo que estás hablando. Pero por otro lado, en un vídeo también es muy importante saber vocalizar o saber hablar con la cadencia adecuada. Es verdad que yo, por ejemplo, y seguro que lo estoy haciendo en estos momentos, hablo rematadamente rápido, pero también es verdad porque es que me he adaptado a las audiencias de YouTube y demás, que no sé si sabéis esto, pero las audiencias de YouTube, sobre todo los más jóvenes, ahora mismo ponen los vídeos a velocidad 1.25 o 1.5 porque se aburren. Entonces es un poco por adaptarse a eso también. Pero en cualquier caso, ya digo, esa es como la base. Y luego la otra parte importante es la sencillez con la que explicamos las cosas. Creo que esto no se dice lo suficientemente alto y de forma suficientemente clara, que eso también es importante, ser sencillo y claro y alto, pero cuando explicamos las cosas, esto quizá parece un cliché que se lo tienes que explicar como si fuera tu amigo, ¿no? Cuando estás contando alguna noticia, pero me parece realmente importante cuando son historias más pequeñitas o más desconocidas para el gran público. Os voy a poner un ejemplo. Yo puedo compartir una encuesta, ¿vale? Por ejemplo, yo estoy especializado en política estadounidense. Puedo compartir una encuesta en la que Joe Biden, que es el candidato demócrata en las presidenciales de Estados Unidos, está 7 puntos por encima de Donald Trump, el candidato republicano, presidente actual de Estados Unidos, en el estado de Florida, ¿no? Entonces yo puedo compartir esa noticia en mi cuenta de Twitter poniendo un emoji con cara sorprendida. Es como, ¡oh, mira esto!, ¿no? 7 puntos por encima en Florida. Pero ahí no estoy haciendo una labor periodística, eso lo puedo hacer un día que estoy un poco vago, pero si realmente quiero comunicar y quiero que mi audiencia entienda qué es lo que les estoy contando, ahí es cuando me tengo que poner a trabajar y puedo, por ejemplo, componer un hilo de Twitter, que ahora hablaremos más en profundidad de los hilos de Twitter. Pero para tirar un poco por ese aspecto de la sencillez y de explicárselo de tú a tú a un amigo. Yo a un amigo le tengo que decir, oye, mira, en realidad estamos prestando atención a Florida porque en las presidenciales de Estados Unidos no cuenta que tú ganes el voto popular a nivel nacional, cuenta que tú ganes el voto popular en los suficientes estados para conseguir un número suficiente de votos electorales, en este caso 270 votos electorales, y Florida es muy importante porque reparte 29, y 29 de 270, comparado con otros estados como Wyoming, que solo reparte 3, por ejemplo, o Nebraska, que solo reparte 5, pues claro, hay una diferencia abismal. Entonces ganar un estado como Florida, donde hay tanta población, es muy, muy relevante.
Además, Florida, le cuento a mi amigo, también es un estado que históricamente es bisagra, es decir, que a veces vota por republicanos y a veces vota por demócratas, siempre están los resultados muy tensos. Entonces esto ya os digo que poco a poco le voy explicando, le voy construyendo la narrativa acerca de Florida y por qué este resultado de +7 le tiene que importar. Entonces luego le cuento, mira, +7 significa que está casi fuera del margen de error. El margen de error de las encuestas, no sé si esto lo sabéis, pero bueno, cuando se hace una encuesta, por ejemplo en un estado como Florida, el margen de error significa que la encuesta te está diciendo, bueno, hemos cogido a 1000 personas a las que hemos entrevistado, pero si ahora mismo es 47% Biden, 40% Trump, puedes tirar 3,5 puntos para abajo de Biden y 3,5 puntos para arriba de Trump. Es decir, que estarían empate porque entra dentro del margen de error, así que es una forma de cubrirse las espaldas por parte de las encuestadoras, ¿no? Porque te dicen, mira, podemos equivocarnos en este rango. Así que yo también eso lo puedo explicar, pero decir, oye, pero aún así 7 puntos es bastante, significa que Trump lleva las de perder. ¿Y por qué es importante más todavía? Bueno, pues porque estamos en octubre, quedan pocas semanas para que se celebren las elecciones y Florida, si Donald Trump no gana Florida, prácticamente ha perdido las elecciones de 2020. Así que habéis visto que con esa construcción de los hechos, que es todo que para mí me parece muy básico de entender, porque a mí me dicen Florida y ¡pum! Yo ya sé que Florida es súper importante. 7 puntos, ¡pum! Yo ya sé que eso está muy cerca de estar fuera del margen de error y que Biden va muy aventajado, pero necesito explicárselo a la gente. También puedo explicarles por qué el voto latino es tan importante en Florida y por qué se diferencia del de Arizona o el de Texas. Eso para mí es muy sencillo de entender porque es mi día a día, lo leo constantemente, pero quizá yo lo comparto a mis seguidores de Twitter, ¿no? Yo tengo casi 40.000 seguidores y de esos 40.000 pues igual hay 5.000 que están muy versados en todo lo que yo cuento todos los días y saben perfectamente lo que es Florida, lo que son los demográficos, pero ellos quizá retuitean, comparten mi tweet y llega a gente que no tiene ni idea. Entonces, si yo quiero expandir mi audiencia, si quiero que mis historias cobren más relevancia con el paso del tiempo, necesito siempre explicarlo de la manera más sencilla posible. Entonces ahí va un poco el aspecto de la sencillez. Así que es un repaso otra vez a las 4 claves. Que esté bien escrito o que lo estés vocalizando bien, que sea muy sencillo, que parezca que se lo estás explicando a tu amigo. Por otro lado, que estés probando nuevos formatos, que hagas un hilo en Twitter, que hagas una serie de stories en Instagram grabándote a ti mismo. Y luego, por último, la cultura pop. Yo con todo esto que estaba contando de Florida, de las diferencias de voto y uno y otro, bueno, pues puedo tirarme a lo que pasó en el año 2000 en las elecciones entre George Bush y Al Gore y contar alguna anécdota pues de algún sketch de Saturday Night Live muy divertido que hicieron en su momento. Puedo contar qué es el Florida Man, ¿no? Que es como esta figura mitológica del hombre de Florida, que es siempre un hombre que hace barbaridades y muchas locuras, ¿no? Entonces, ese tipo de referencias igual a veces también sirve a la audiencia para acordarse de aquello que le contaste. Porque, por ejemplo, si yo estoy hablando del estado de Florida y les hablo de una serie que esté celebrada, o sea, que esté rodada en Florida, pues es una forma de que cada vez que yo hablo de una encuesta de Florida, a ellos les venga a la mente esa serie en concreto. Entonces es como darles una pista con la que pueden jugar en el futuro. Así que de esa manera yo creo que también puedes engancharlos a una narrativa paralela que no solo sea la política estricta que estoy contando, sino también esa parte de cultura pop que hace todo un poco más entretenido y divertido. Y en línea con lo que estaba contando, aquí estáis viendo también algunos de los aspectos que siempre he determinado que son claves, ¿no? Una de las partes importantes en lo que respecta a redes sociales es el avisar con antelación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Twitter quizá no sea tan importante porque Twitter es una red social muy adscrita a las últimas noticias, ¿no? A la última hora. Entonces, cuando te pones a tuitear, no hace falta que estés avisando de voy a tuitear. La gente ya sabe que estás ahí y que vas a tuitear en cualquier momento, ¿no? Pero quizá a veces sí que es importante si va a haber un debate presidencial, en este caso como pasa conmigo en las presidenciales de Estados Unidos, digo, oye, esta noche voy a estar ahí contando el debate. También puede ser, por ejemplo, que voy a hacer un directo en Instagram, ¿no? Una retransmisión en directo, en Twitch. Puede que mañana vaya a subir un vídeo a YouTube. Me parece que siempre es importante que la audiencia tenga una idea determinada de cuál es tu calendario, de cuándo vas a publicar contenido, de cuándo vas a estar online. Entonces, eso es importante para que
sepan que tienes una constancia, porque uno de los aspectos clave para seguir generando audiencia y que se queden contigo es que se adapten a tu rutina, a tus ritmos. De esa forma, pues si yo por ejemplo hago un noticiario todas las semanas, al final la gente se acostumbra a que yo hago un noticiario todos los jueves. Entonces crean una rutina en torno a tu forma de trabajar, en este caso a tu forma de hacer periodismo. Así que en ese caso, si puedes, siempre que te sea posible, adaptarte a una rutina que luego le puedas comunicar a tus lectores o a tus espectadores, eso es siempre súper importante. Y luego lo demás va un poco, ya digo, en línea con lo que os decía antes, que tiene que haber precisión, tenéis que ser concisos, directos, sencillos, tiene que haber un ritmo, una cadencia. Me parece que a la hora de escribir o a la hora de hacer vídeos también es súper importante no perder nunca el ritmo, porque entonces es cuando pierdes a los espectadores, ¿no? Cuando estás en YouTube, por ejemplo, siempre tienes una gráfica que te dice cuál es tu retención de audiencia. Pues esa, por ejemplo, me parece una forma muy inteligente de medir cuál es el atractivo que tienes a la hora del ritmo, ¿no? Porque si aburres a tus espectadores significa que antes del 40% del vídeo se van a ir. Así que eso ya digo que el ritmo, me parece que también a la hora de leer, si tienes alguna forma de ver tus artículos en internet a través de Google Analytics y plataformas similares, cómo ver cuánto tiempo se pasa una determinada persona en un artículo, pues también ahí puedes recibir señales de qué es lo que tienes que hacer de cara al futuro. Y luego las 4 últimas palabras que aparecen en esta diapositiva, uno es emojis y el otro es media, que esto se refiere a publicar vídeos, notas de voz, imágenes, gráficos. A mí me parece indispensable que cualquier noticia que cuentes sea lo más multimedia posible. Es decir, que si estás cubriendo una noticia en un bosque apartado del mundo, intenta compartir mapas para explicar dónde estás, intenta compartir fotos de tus alrededores, intenta compartir gráficas de, por ejemplo, cuál es el índice de pobreza que hay en esa comunidad que estás cubriendo. Todo ese tipo de cosas complementarias, siempre que haya gráficos, imágenes, me parece vital para que a nivel visual sea todo mucho más atractivo. Esto va también en línea con lo de los emojis, que los emojis quizá es algo que hago yo mucho, que me parece que cada vez lo hace más gente en Twitter, pero a mí me parece una forma de establecer temática. Entonces, una de las cosas que hago yo, por ejemplo, es cuando estoy hablando de elecciones presidenciales, pongo el emoji de la papeleta de voto metiéndose en la urna y la bandera de Estados Unidos, porque estoy hablando de las elecciones de Estados Unidos. Esto no es solo una forma de avisar, lo que os decía antes de avisar al lector, en este caso es un poco diferente, pero no es solo avisar al lector de que va a leer un tweet que en realidad son menos de 280 caracteres, pero a mí no me gusta hacerle perder el tiempo a mi audiencia. Entonces, no solo estoy avisándole de lo que va a leer a continuación, sino que aparte también, si esa persona quisiera, podría mutear, ¿vale? Para no tener que ver esos tweets, esos dos emojis cuando van juntos. Entonces, muteando eso, se libra de tener que leer más de mis tweets acerca de las elecciones presidenciales si prefiere leerme solo sobre el COVID-19 o sobre cuando publico tweets sobre películas y series. Vale, pero hablando ya concretamente de Twitter, una de las cosas a las que me he acostumbrado yo es hacer hilos de Twitter. ¿Qué significa un hilo de Twitter? Un hilo consiste en publicar varios tweets seguidos, uno detrás del otro, como si fuera una cadena. Yo lo que hago siempre, que me parece indispensable, tal y como veis en esta diapositiva, es numerar los tweets, porque de esa manera aquellos que te leen saben que tienes distintos tweets sobre esa misma temática, ¿no? Tienen que darle un clic a ese tweet en concreto para poder ver todo el hilo que he escrito. Entonces, por ejemplo, en este caso veis que está el 12 y el 13 porque estoy haciendo un seguimiento en directo de un debate, pero entonces si tú quieres meterte para leer el resto de tweets tienes que darle al clic y como has visto el 12 ya te imaginas que hay otros 11 tweets por detrás que leer. Pero otro aspecto importante tiene que ver con lo de multimedia que os comentaba antes, ¿no? Porque a mí siempre me gusta mucho publicar vídeos, pero hay una diferencia determinante a la hora de compartir vídeos que me parece que os va a hacer mucho más fácil que cuando compartáis algo no ocupe demasiado timeline. ¿A qué me refiero con esto? Mirad, ¿veis que aquí tengo un vídeo de Joe Biden? Yo lo que podría hacer es copiar exactamente esa dirección del vídeo, ¿no? Entonces puedo poner un comentario, por ejemplo, 1. Y de esta manera, si yo lo publico, lo que pasaría es esto. Yo me iría en mi perfil y aparecería así, con el texto que ha puesto Joe Biden junto con el vídeo. Pero eso no me interesa, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer, en vez de eso, es copiarlo de esta manera. Que es, la dirección del tweet es esta de aquí, que es
twitter.com/Joe Biden /status /unos cuantos números. Pero si yo solo quiero compartir el vídeo, lo que hago es añadirle esta coletilla, vídeo /1. Entonces ahora pongo aquí un 1 mismamente, le doy a tweet y cuando os veis que solo sale directamente el vídeo. De esa manera parece que lo has subido tú de forma nativa, pero en realidad el vídeo original es de Joe Biden. Eso es un truco que a algunas personas no les gusta, pero yo creo que es muy útil para cuando estás haciendo un hilo que no sea demasiado grande todo, ¿no? Que en realidad parezca que todo venga a través de ti y que el espacio que ocupas en el timeline de una persona que está leyendo a mucha gente al mismo tiempo, pues no le molestes, que siempre tu información sea importante que esté ahí para que cualquiera la pueda ver en cualquier momento, pero no le ocupes demasiado espacio al timeline de una persona porque quizá luego pierdas ese seguidor. Otra parte que me gusta mucho de Twitter tiene que ver con los momentos. Los momentos es una forma de acumular varios tweets que creas que son importantes para un tipo de cobertura específica. Entonces, en el caso de lo que estoy enseñando, esto es la cobertura que hice en 2018 sobre las elecciones de medio mandato, cuando Donald Trump era ya presidente durante 2 años. Entonces, los republicanos en ese año se jugaban muchísimos escaños en la Cámara de Representantes, también en el Senado, y yo lo que hice es una cobertura a varios niveles diferentes. Entonces, estuve cubriendo las elecciones del Senado por un lado, algunas carreras congresionales que yo pensaba que iban a ser determinantes y que terminaron siéndolo. Entonces, yo hice como varios hilos distintos, ¿vale? Hilos como los que he enseñado antes. Y una manera de aglomerarlos a todos en un mismo lugar era un momento. Un momento prácticamente era como construir por mi cuenta una página web central desde la que conducir a todos mis seguidores al contenido que yo estaba creando esa noche. Entonces, ellos podían ver en su timeline cómo yo iba actualizando cada uno de los hilos. Por ejemplo, en las carreras al Senado, de repente había una carrera en Dakota del Norte que sabíamos el escrutinio al 99%. Entonces yo actualizaba con el tweet de ese hilo, el tweet 21, y entonces a la gente en su timeline le salía tweet 21. Y dirían, ¿pero esto de dónde viene? Entonces lo que hacían era darle clic a ese tweet 21 y ver todos los tweets sobre las carreras al Senado. Pero si llegaban arriba del todo, verían que yo les decía, si quieres llegar a la página principal, lo que puedes hacer es darle a clic y te vas a este momento que os estoy enseñando. Entonces aquí tenía, por ejemplo, la explicación de cómo iba a hacer la cobertura. Aquí es una previa de las 3 carreras importantes que iba a cubrir esa noche. Luego también algún vídeo que hice explicando qué es lo que se jugaban los demócratas y los republicanos en esas elecciones de medio mandato. Entonces, por ejemplo, aquí gubernaturas. Ahí tengo un hilo con una explicación de todas las gubernaturas que están en juego, cuáles son las noticias que se van sabiendo. Entonces ya veis que son un montón de tweets. Pero lo bueno de esto es que siempre que tú quieras volver al principio, te puedes ir hasta aquí y ya tienes una idea más clara de cuál es el tipo de cobertura que estoy haciendo. Y el momento es siempre una forma de poder guiarte por los distintos hilos que estoy haciendo. Aquí ya veis que hay otro de la Cámara de Representantes, otro del Senado, y aquí es lo que os decía del Senado, ¿no? Que también se va actualizando con las distintas novedades que vamos sabiendo, en ese caso en 2018, a lo largo de esa noche. Así que los momentos, en el caso de que vosotros queráis hacer una cobertura específica sobre algún evento importante en una localidad en la que estéis, quizá tenéis que hacer 3 hilos diferentes, porque estáis haciendo un hilo con una entrevista de un representante local, pero luego también queréis hacer otro hilo sobre entrevistas a vecinos que viven en esa localidad. Entonces tienes 2 hilos distintos. ¿Cómo los puedes juntar? Bueno, puedes hacer un momento en el que pongas por un lado el hilo de la entrevista al representante local, por otro el hilo a los vecinos, pero por otro lado también pues distintos tweets específicos que no tienen que ser todos tuyos, también pueden ser de compañeros o de personas que viven en esa localidad, que han tomado fotos, que han hecho vídeos, o que hay vídeos o fotos de días pasados o gráficos o noticias que son relevantes para lo que estás contando hoy. Entonces en ese momento puedes acumular, crear tu propia noticia, tu propia página web de una noticia con todas esas referencias, esos tweets que se han ido publicando tanto tú como otras personas a lo largo de los últimos días y que tienen una relevancia en aquello que quieres contar. Y ahora ya pasando a Instagram. Instagram es una plataforma que no ha sido
al menos de momento, no lo suficientemente explotada por periodistas en el mundo hispanohablante. Es verdad que en Estados Unidos sí que hemos visto un poco más de innovación, también en redes sociales como TikTok, que en esta ocasión la dejaremos un poco apartada, pero en el caso de Instagram, por ejemplo, esto que os estoy enseñando ahora es una cuenta que se llama No Culture, que descubrí hace relativamente poco, pero que me sirve para explicaros perfectamente lo que quiero. O sea, yo estas láminas que veis aquí, que se llaman slides en Estados Unidos, pero lo que hace es jugar con el formato que tienes a tu alcance gracias a Instagram. Es decir, siempre tenéis que pensar en qué es lo que me ofrece Instagram como plataforma o Twitter y cómo puedo aprovecharlo de una forma innovadora para comunicar el tipo de periodismo que quiero. Y en este caso, por ejemplo, este chico lo que ha hecho es coger información que yo he dado a lo largo de las últimas semanas sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las ha adaptado a un formato de Instagram de publicar varias imágenes como si fuera un PowerPoint prácticamente, pero con un formato bastante atractivo, ¿no? Y visualmente muy bueno. Entonces veis aquí que pues explica un poco lo que yo he contado en una newsletter, en un artículo bastante largo de más de 1500 palabras, por ejemplo, pero él lo ha resumido en unas cuantas slides de Instagram, que me parece que lo hace un formato muy divertido de ver. Y aquí veis que además que el nivel de sentido gráfico también es muy bueno, es decir que si no tenéis muchísima experiencia en Photoshop no vais a conseguir hacer algo tan bonito como esto. Pero en cualquier caso yo creo que es un ejemplo de las posibilidades que te ofrece Instagram en lo que son las publicaciones fijas, porque luego tenemos otras cosas que son, bueno, aquí veis un perrete muy mono, pero luego tenemos evidentemente la posibilidad de hacer stories, ¿no? Yo stories, espera un momento a ver si me deja hacerlo bien, aquí. Las stories a mí me parece que son muy efectivas a la hora de contar noticias largas en formatos muy breves, ¿no? En Instagram cada vez hay una audiencia mayor en lo que respecta a las stories, es decir, que la gente no ve tanto las publicaciones fijas, porque es todo muy postureo, es todo fotos de vacaciones y tal, pero sin embargo las stories te dan una cercanía mucho más grande con aquellos a los que sigues, generalmente personas a las que conoces o influencers que te gusta mucho seguir, pues porque están todo el día de vacaciones, de fiesta o comiendo comidas deliciosas, ¿no? Pero en el caso de la actualidad, ¿cómo lo podemos aprovechar los periodistas? Voy a poneros un ejemplo muy rápido. Yo ahora mismo estoy pendiente de la salud de Donald Trump, entonces puedo hacer lo siguiente, una actualización breve. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues estamos pendientes ahora de las últimas novedades en lo que respecta a la salud de Trump. Sabemos que sus doctores han dicho que todavía está medicándose, ahora está en la Casa Blanca, le han dado una última dosis de Remdesivir este martes y parece que va a seguir tomándose medicamentos de esteroides. De todas maneras, ya digo, esperando a las nuevas novedades por parte de su doctor, Sean Conley, porque él será el que nos ofrezca un poco más detalles específicos sobre sus niveles de oxígeno en las últimas 24 horas. ¿Veis? En ese caso he conseguido hacer, 3 stories, podía haberlo dejado en 2. Normalmente yo, si quiero actualizar sobre algún tema en concreto, no lanzaría más de 8 stories porque la gente suele ver una media de 6 y 8 si realmente les interesa el tema, así que yo creo que por ahí os podéis mover. Pero creo que las stories, ya digo, es un formato muy bueno para tener esa cercanía con los espectadores que tengáis en Instagram. Y además yo lo que he conseguido sobre todo, porque en Instagram he tenido siempre unos seguidores más cercanos a mi círculo personal, a lo que son pues mis amigos de toda la vida, pero ha sido a través de ellos de crear un contenido divertido y diferente que he conseguido ampliar mi red de seguidores, porque mientras que Twitter es una red muy profesional para mí, Instagram ha sido siempre muy personal, pero ahora ha conseguido derivar en otro. Entonces, si tenéis seguidores de vuestra comunidad en Instagram, quizá el hecho de poder ampliar a través de vuestros amigos luego va a conseguir que tengáis una audiencia muy localizada, pero importante para el periodismo que estéis intentando hacer. Y luego la otra parte son los lives, ¿vale? Que son los directos. A mí me parece que los directos de Instagram también están en Twitter, que es con Periscope, ¿no? Que es otra plataforma, pero de la que no vamos a hablar hoy. Pero en Instagram, por ejemplo, los directos me parecen geniales porque te convierten en una televisión andante. Entonces, si estás en una localidad como la que hablábamos antes y estás cubriendo una protesta, quizá hacer un directo sea interesante porque puedes ofrecer esa cercanía al momento, al lugar de la noticia a todos esos espectadores que tienes en Instagram que quizá no se esperaban que iban a ver de repente unas imágenes que pueden llegar a ser crudas o épicas, no sé, cualquier cosa, pero es una forma, ya digo, de convertirte en una cámara de televisión andante y eso no solo es informativo, sino que también es emocionante y a veces esa emoción, ese entusiasmo por parte de los que hacemos periodismo es importante transmitirlo para que los espectadores se queden contigo y les contagies de ese entusiasmo que tienes por cubrir una noticia o de la importancia que tiene esa noticia, cuál es la relevancia que tiene para el futuro de una comunidad en concreto.
Luego hay otro aspecto de Instagram que también me parece genial, va un poco en la línea de lo que contaba antes de los momentos, ¿no? De tener tu propia página web con la información que quieres dar. Entonces, en este caso, yo a veces he hecho stories explicando algún tema en concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí veis que pone Beirut, justo esto de aquí, ¿vale? Lo que puedo hacer es verlo. Pero en este caso es sobre la explosión que se produjo en Beirut. Yo lo que hice fue compartir muchos vídeos sobre aquella explosión explicando todo lo que iba pasando, ¿vale? Estas stories tuvieron un éxito tremendo. Entonces lo que hice fue, para que la gente supiera dónde encontrarlo, porque ya sabéis que las stories de Instagram se extinguen cada 24 horas, una forma de guardarlas es hacer un destacado y de esa manera tú puedes crear como una línea informativa de todo lo que has cubierto a lo largo de los últimos días, de los últimos meses, ¿no? Así que es como tener tu propia página web, no solo, pues, bueno, aquí en este caso tenéis fotos de mi cara porque también es un Instagram personal, pero esta parte yo creo que sí que es más de las noticias, de la actualidad, de cuál es mi trabajo como periodista y cómo la gente se puede informar. Así que ya digo que lo que es en stories y los directos está genial, pero si aparte podéis guardar todo ese contenido que creéis y meterlo en destacados, eso pues os permitirá más adelante, cuando os descubran nuevos seguidores, que vean que tú estabas haciendo ya ese trabajo desde hacía tiempo y que por tanto eres una persona a la que interesa seguir. Vale, y ahora pasando a otras herramientas extra que a veces nos pueden servir para explicar mejor la actualidad a nuestros seguidores. A mí Google Maps me parece indispensable. En el caso de la política estadounidense, para explicaros qué es lo que hago yo, a mí a veces me parece muy importante acercar Estados Unidos a mi audiencia española o latinoamericana, porque ellos quizá no tienen una constancia de cómo funciona Estados Unidos a nivel de urbanismo o cómo cambia una zona pobre de una zona más rica y cómo eso puede influir en el tipo de votante que hay en una u otra región. Pero entonces Google Maps me ayuda muchísimo a acercar a mi audiencia esas regiones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de cómo ha cambiado el voto en los últimos años en los suburbs de Atlanta, ¿no? Los suburbios de Atlanta, que son pues unas zonas residenciales muy ricas, muy pudientes, que han votado históricamente republicano, pero que ahora votan por los demócratas. ¿Cómo le explico a mi audiencia que estas son zonas ricas? ¿Qué significa exactamente zonas ricas? Pues mira, esto es tan fácil como irse a Atlanta, te vas a uno de sus suburbs, en este caso pues al norte, y entonces lo que hago es me vengo por aquí y les enseño las casas. Entonces, si yo soy capaz de enseñarle a mi audiencia estas casas tan grandes de los suburbs de Georgia, es una forma de contarles también cómo funciona el país. Y sin embargo, si quiero irme a las zonas un poco más pobres de la ciudad de Atlanta, entonces me iré ya a una zona un poco más céntrica quizá, como esta, en la que vemos casitas más pequeñitas. Y entonces aquí puedo enseñarles gráficos sobre cuánta población afroamericana, latina hay en esta región, cuál es el nivel de ingresos por familia y cómo afecta eso al voto demócrata o republicano. En este caso, Google Maps yo creo que para vosotros puede ser importante a la hora de localizar bien las regiones de las que estéis hablando. Entonces, no solo usar gráficos o estadísticas demográficas para explicar o contextualizar la región desde la que estéis comunicando, sino también que es importante que la gente tenga una visión un poco más global, ¿no? O sea, es decir, que vean el globo terráqueo, cómo te acercas, dónde estás exactamente, por qué les tiene que importar, cuál es la cercanía que tienen con respecto a esa región. Entonces ya digo que Google Maps me parece una herramienta indispensable para ese aspecto informativo. Y luego la otra herramienta que para Instagram va a ser vital es Remix, que es una aplicación no demasiado conocida, pero que me enteré de ella hace un poco tiempo, y si no tenéis demasiada habilidad con lo que es Photoshop y demás y no queréis perder mucho tiempo en hacer gráficos, esta es una forma muy interesante de compartir tweets que tienes en Twitter y que no te apetece contar en stories con tu cara, sino que simplemente quieres compartir un tweet que te parece que es muy informativo para la audiencia que tienes en Instagram. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí veis que pone crear imagen con la URL o con el enlace que has copiado. Entonces yo le doy clic aquí y automáticamente me pone el tweet que estaba en ese enlace, ¿no? Entonces, si yo quiero poner una imagen de fondo, me voy aquí a background, elegir foto, cámara roll, elijo esta imagen, ¡pam! Y ya la tengo, ¿vale? Entonces es una forma de poner pues una imagen de Hope Hicks, que es la protagonista del tweet sobre el que estoy escribiendo, y de esa manera me lo descargo, descargar, me voy a Instagram y ya lo puedo subir, así.
¿Veis? Y es una forma, ya digo, como muy atractiva de publicar tweets en otra red social. Es decir, de que el trabajo que estás haciendo en Twitter y que probablemente te hace perder mucho tiempo, lo puedas tener también en una plataforma paralela como es Instagram. Además, en estos momentos hay redes sociales como Twitter que también están incorporando stories, YouTube que también lo está haciendo. Siempre que subes algo a Facebook, a Instagram, como veis ahí abajo, también lo podéis subir automáticamente a las stories de Facebook. Así que es una forma de, a través de solo un tweet, ese tweet convertirlo en un formato un pelín distinto, sin apenas trabajo, solo con esta aplicación Remix, y tenerlo en un montón de plataformas distintas. De esa manera tienes diferentes formas de llegar a más audiencia. Vale, pero pasando ya a las búsquedas avanzadas en plataformas como Twitter, que es por la que voy a empezar. Una de las partes más importantes me parece siempre lo que tiene que ver con buscar tweets de cuentas específicas. Yo es sin duda de las que más utilizo, así que en este caso, por ejemplo, si queremos encontrar tweets en los que hablo sobre Hope Hicks, ¿no?, que es una consejera de Donald Trump, siempre empezaremos con este shortcut, ¿no?, que es from nanísimo, y en este caso Hope Hicks, ¿vale? Bueno, de hecho voy a ponerlo con dos comillas, porque de esta manera Twitter sabe que estoy buscando exactamente esas palabras en ese orden y escritas de esa manera. Entonces yo le doy así y automáticamente voy a encontrar todos los tweets que he hecho sobre Hope Hicks, y se van varios años atrás. De hecho, aquí veis que hay uno de 2018, 2017. Entonces, otra forma, si queréis encontrar algo mucho más concreto que esto, lo que podéis hacer es iros a la búsqueda avanzada, y en este caso te lo pone incluso mucho más fácil, no hace falta que utilices shortcuts ni nada. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner que es un tweet de nanísimo, puedo decir que esta frase exacta, por ejemplo, Hope Hicks, y luego puedo elegir también la fecha, ¿no?, que esto es siempre muy importante. Pero bueno, el 3 de enero de 2020, no, perdón, desde 2019 hasta, voy a poner aquí, octubre 5 de 2020. Entonces automáticamente aquí ya me van a salir pues los tweets que he puesto solo en el último año, lo cual es muy 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 útil. Y pasando a Instagram, es cierto que en Twitter también tenemos la opción de poder buscar por localización, pero a mí no me suele parecer tan útil porque no tantas personas activan la localización en Twitter como en Instagram. ¿Por qué? Porque en Instagram la gente suele subir stories y les gusta compartir la localización para explicar dónde están. Entonces esto a veces puede ser muy 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 útil cuando quieres corroborar una noticia. Por ejemplo, cuando quieres corroborar que en una protesta ha habido violencia, cuando quieres corroborar que ha sido la policía, han sido ellos los primeros que han atacado a los manifestantes, por ejemplo, que es algo que se ha producido mucho en los últimos meses en Estados Unidos. También puedes ver un tweet que no sabes exactamente de dónde viene, quieres entender un poco mejor el contexto de la noticia, entonces lo que haces es pues enterarte leyendo quizá el tweet, las menciones, saber dónde es, y luego con esa localización concreta irte a Instagram y buscar esa localización. ¿Por qué digo esto? Imaginad que yo estoy leyendo Twitter y veo un vídeo en el que hay una pelea entre dos personas en un mercado, ¿vale? Y veo en los comentarios de Twitter, de ese tweet específico, veo que hay gente que pone menciones, oye, eso es el mercado de Union Square en Nueva York. Entonces ya con eso en la cabeza digo, vale, voy a buscar a ver si alguien ha grabado un vídeo y lo ha subido a Instagram. Entonces me meto en Instagram, busco Union Square Park y ya veis que lo tengo ahí abierto, que me pone la localización, que está cerca de Flatiron Building. Veis que hay varias imágenes de gente que ha puesto, por ejemplo, aquí un cartel de una protesta de Black Lives Matter, un vídeo de no sé quién es este chico vestido de Spider-Man. Pero luego, si quiero ver algo más concreto, me meto aquí en Stories y quizá aquí pueda encontrar, bueno, ¿me veis? Aquí veo ya un vídeo del mercado, ¿no? Entonces quizá a través de los siguientes stories puedo ver que alguien ha subido una imagen en específico de la pelea. Entonces puedo ir mirando. En este caso, bueno, lo de la pelea me lo acabo de inventar, pero evidentemente esto lo que te permite es tener muchas opciones, es como un vigilantismo ciudadano, que es uno de los temores que se tiene desde hace muchos años en la ciencia ficción, pero que en este caso como periodistas es una herramienta muy 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 buena para complementar nuestra información. Es decir, que a través de Twitter, a través de la localización de Instagram o incluso de los hashtags. Los hashtags a veces son imprescindibles para buscar noticias específicas, o por ejemplo si estamos siguiendo un debate en directo, para ver qué es lo que la gente está tuiteando sobre el debate, bromas, tweets,
opiniones que te puedan servir para un poco entender mejor el contexto de aquello que estás contando. Todo ese tipo de cosas, ya digo, complementan toda la información que estamos dando. Y en este caso, las herramientas de localización o de hashtags o de buscar lo que ha dicho una persona en específico, como en mi caso sobre Hope Hicks, nos pueden ayudar mucho más a darle el contexto a la información que estemos dando. Así que yo creo que esas tres son, junto con Google Maps que os contaba antes, me parece que ya tenéis una especie de triángulo con el que contar un montón de cosas. Luego, evidentemente, Google es pues una de las plataformas indispensables para seguir complementándolo todo. Así que ya pasando por último a Google, una de las partes más geniales de Google evidentemente es la búsqueda avanzada, que a veces no es tan necesaria, pero a mí me gusta mucho, sobre todo para cuando estoy buscando imágenes y no me denuncien por uso de derechos, ¿no? Por quebrar el copyright. Entonces, por ejemplo, si estoy buscando imágenes que me interesan, lo que suelo hacer es irme aquí y buscar por Creative Commons Licenses. Es decir, que cuando uso imágenes, normalmente aquí puedes encontrar cuentas de Flickr, que es una plataforma de fotografía donde hay muchos usuarios que dejan que uses sus fotos siempre que pongas un enlace a su trabajo. Lo cual ya digo que es muy útil para el tipo de imágenes que podríais compartir en Instagram, por ejemplo, a la hora de complementar vuestra información, o en Twitter también. Siempre que mencionéis a la persona que ha hecho originalmente esa fotografía o ese gráfico, incluir un enlace suele valer para compartir todo ese tipo de contenido. Luego, en lo que respecta a la búsqueda avanzada como tal, es un poco la línea de lo que ya habéis visto en Twitter, ¿no? Que siempre que uses como unas palabras concretas, aquí es la palabra exacta, ¿no? Que sería Hope Hicks. La palabra exacta, eso quiero que salga tal cual, y luego puedo buscar que salgan en una fecha específica. Por ejemplo, nos interesa más lo que pasó hace un año con Hope Hicks porque se salió de la Casa Blanca. Y quiero ver los titulares que había en ese momento para buscar esa información concreta. Eso siempre te lo va a ofrecer Google. Y una de las partes que también me gusta mucho a mí de Google es cuando quiero encontrar información específica de una página web. Entonces, si yo, por ejemplo, me acuerdo que hay un artículo del New York Times sobre Hope Hicks que me parece especialmente interesante, lo que puedo hacer es esto. Bueno, aquí en este caso estaba buscando otras cosas, pero pongo newyorktimes.com, site, newyorktimes.com, y pongo Hope Hicks. Y pongo, por ejemplo, Fox, porque yo sé que ella fichó por Fox en su momento y me apetece leer ese artículo. Entonces, aquí veremos... ¿Ves? Aquí, former Trump aide, Hope Hicks to join Fox. Es exactamente el artículo que yo quería buscar. Aquí, como veis, no me ha costado nada, pero en el caso de que sí que me costara un poquito más, ahí es cuando puedo concretar un tanto mi búsqueda y poner más las fechas, porque te acuerdas que más o menos es el año 2018, no ha sido 2020, no ha sido 2019. Es una forma de darle más pistas a Google, y Google es rematadamente inteligente. Así que en este caso ya tengo acceso a la noticia que me interesaba y está todo perfecto. Pasando a otro orden de cosas, también me gustaría hablar de la ética periodística a la hora de cubrir distintos eventos a través de redes sociales. Yo, una de las cosas que más he aprendido en los últimos meses es a la hora de corroborar vídeos que se comparten de forma viral a través de redes sociales y que a veces es muy tentador compartirlo en tu propia cuenta rápidamente, bien porque sean sensacionalistas, escandalosos o porque confirman algunos de los prejuicios que puedes tener. Y no lo digo tanto por mí, sino por lo que he visto por parte de prácticamente todo el espectro ideológico, ¿no? Con las protestas que se produjeron en Estados Unidos el pasado mes de mayo, el pasado mes de junio, a raíz de la muerte de George Floyd, este hombre afroamericano a manos de la policía, no sé si recordáis el famoso I can't breathe, no puedo respirar. Aquello generó protestas multitudinarias en todo el país. Entonces, en cuanto empezó a haber disturbios y saqueos, hubo un enfrentamiento muy claro entre derecha e izquierda, hablando del espectro ideológico, en redes sociales. Entonces, la derecha se esforzaba lo máximo en publicar cualquier vídeo que retratara a los manifestantes como violentos, como generadores de disturbios, y sin embargo, en la izquierda intentaban lo máximo posible demostrar que en realidad todo eran protestas pacíficas y que si se producían disturbios o violencia era provocado por infiltrados o por grupos de extrema derecha, supremacistas blancos, etc. Entonces, esta confrontación al final lo que generó fueron dos tipos de burbujas informativas que a veces son muy difíciles de combatir. Entonces, en el contexto estadounidense es cierto que yo tengo más herramientas de las que probablemente tengáis vosotros a la hora de corroborar información que me llega a mí a través de redes sociales. Entonces, por ejemplo, a mí hace unos meses me llegó un vídeo en redes sociales, en Twitter, en el que aparecía este hombre enfrentándose a una pareja y a una niña que iba con ellos
que estaban colgando carteles sobre las manifestaciones, ¿no? Entonces él decía que estaba totalmente en contra de eso e intentó quitarles los carteles y hubo una confrontación bastante innecesaria, ¿no? De hecho, luego la policía le buscó y ahí veis un poco que dan información de pues dónde ha ocurrido y demás. Pero yo recuerdo que en principio el vídeo se hizo viral sin que la gente tuviera muy claro dónde había ocurrido. Entonces yo os quiero poner un poco en perspectiva para entender cómo en su momento yo confirmé que el vídeo era cierto. Entonces lo primero en lo que me fijé evidentemente eran que los carteles se hablaban de George Floyd, entonces ya era algo bastante actual, pero quería confirmar que evidentemente era en Bethesda, en Maryland, tal y como decían en ese trail. Entonces yo, por ejemplo, me valí un poco de la información que tenía conmigo. Entonces una de las claves, por supuesto, siempre es optar por Facebook, donde puedes buscar nombres de personas. También puedes optar por Instagram, donde puedes buscar localización, podías buscar Crescent Trail para ver si había más gente que se había enterado de la noticia, porque, por ejemplo, una de las cosas que pueden ocurrir es que si yo, por ejemplo, vivo aquí en Nueva York, vivo en mi barrio que es el Bronx, y de repente se hace un vídeo muy viral de un enfrentamiento, una pelea entre varias personas que ha ocurrido cerca de mi casa. Yo igual no tengo el vídeo original, no lo he grabado yo, el vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, pero quizá yo vi lo que pasó después de la pelea y grabé algo por mi ventana y puse la localización. Entonces a veces a través de Instagram puedes corroborar, no quizá el vídeo original, quién lo grabó, ni tampoco puedes comunicarte con esa persona, pero yo sí que puedo confirmar porque luego he visto que, pues en este caso yo subí un vídeo con la localización desde mi ventana de lo que había ocurrido después. Entonces ya como que puedes hilar los hilos. En el caso del vídeo lo que pasó es que nadie podía confirmar seguro si había sido en Bethesda y demás, pero bueno, a través de Facebook yo encontré otra referencia del vídeo, vi lo del trail, que era como un paseo de bici, y luego tiré de Google Maps, ¿no? Que aquí está el maravilloso Street View. Entonces yo había leído algo sobre el túnel el de Dalecarlia, y lo único que hice fue coger este pitorrito de aquí, ponerlo aquí y ver que se parecía muchísimo esta zona, este trail, con el vídeo original. ¿Veis? Con las mismas verjas, a los laterales, también con el mismo paseo de la bici. Entonces es una forma con las herramientas que tienes a tu alcance de corroborar una noticia que de otra forma pues quizá te puedan tachar de irresponsable por compartir algo que no sabes seguro si es cierto. Además esto ya digo que es importante por eso de las burbujas informativas que os decía antes, porque una de las cosas que pueden ocurrir es que si tú estás desde la derecha y te llega a tu timeline un vídeo en el que ves cómo un hombre afroamericano está disparando al aire o está amenazando con pegar a varias personas, pues quizá esa persona desde la derecha, como está harto de las protestas y no está a favor de la razón de las protestas, pues porque no creen en el racismo institucional, el racismo sistémico que hay en Estados Unidos, o incluso en la violencia policial de forma discriminatoria contra los negros, pues esa persona puede decir, ¿veis? Este vídeo demuestra que los manifestantes son unos violentos, pum, lo comparte enseguida, ni se lo piensa. Entonces, eso es una forma de seguir alimentando esa burbuja a través de los prejuicios que ya tienes del que consideras tu enemigo. Y sin embargo, en la izquierda puede pasar algo muy parecido. Yo recuerdo un caso durante las protestas de Minneapolis también el pasado mes de junio. Lo que ocurrió es que se filtró un vídeo en el que había un hombre blanco muy tapado, con mascarilla, con unas botas parecían militares, que provocó un incendio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que una exnovia de un policía dijo que esas botas eran muy parecidas a las de su exnovio, luego alguien publicó una foto de ese policía diciendo que se parecía mucho a ese sospechoso que había provocado el incendio. Entonces esto generó todo una respuesta por parte de gente de izquierdas diciendo que ese policía se había infiltrado entre los manifestantes para provocar un incendio y echarle a la culpa de los manifestantes que pues su protesta no era legítima y que lo único que querían provocar era violencia. Así que ya digo que es muy fácil que se tergiversen los hechos y por eso los periodistas tenemos que actuar como filtro para toda esa información, aportando el contexto necesario o aportando el origen de dónde procede la información a la que son expuestos tantos espectadores y lectores, simplemente para que la información sea lo más certera posible. Este plano yo sé que es bastante más difícil para vosotros porque no tenéis las herramientas o el número de personas equivalente compartiendo contenido en redes sociales o compartiendo su información privada en redes sociales como para que las búsquedas sean tan fáciles, porque claro, en Estados Unidos es más común que la gente comparta su dirección, su número de teléfono, su correo electrónico, su foto en una red social como Facebook. Igual en Perú es un poco más complicado, pero ya digo, tenéis muchas opciones diferentes y herramientas como Google Maps a veces pueden probar ser muy valiosas para este caso. Así que
Yo creo que mi punto de vista de la ética periodística a la hora de trabajar en redes sociales siempre va un poco en torno a eso, de tírate las horas que haga falta, pero siempre busca el origen de un vídeo, de un tweet, corrobora la información. Si tienes que escribir mensajes privados, mensajes públicos, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, siempre buscando el nombre de la persona a la que te interese contactar, envía 1000 mensajes posibles. Si encuentras un número de teléfono o un email, mejor todavía, pero eso es siempre un poco más complicado. Así que ya digo, herramientas al alcance hay de sobra, simplemente hay que saber aprovecharlas y querer tirarse el tiempo necesario como para conseguirlo. Y eso ha sido todo un poco por mi parte. Espero que os haya gustado. Si no, quedo a disposición de cualquiera de vosotros para que me escribáis un mail si queréis más información acerca de cómo gestionar vuestra cuenta de Twitter o vuestra cuenta de Instagram, o cuál puede ser el formato que se adapte mejor a vuestros intereses informativos, porque creo que cambia muchísimo entre distintos géneros de periodismo. Pero vamos, ya digo que contesto a todos los emails que me mandéis. En cualquier caso, lo que sí que quiero es mandaros un mensaje de esperanza, porque creo que el periodismo ahora mismo se nos abren un montón de puertas diferentes para poder comunicar aquello que más nos apasiona, sobre todo comunicar esas historias a veces perdidas, ya sea por el tiempo o por la localización, y que ahora podemos rescatarlas a través de todos estos nuevos formatos que nos ofrece la tecnología, ¿no? Y es verdad que a veces tenemos preocupaciones sobre la privacidad o sobre los posibles hackeos que se han producido en todas estas redes sociales, ya sea como Facebook, como Instagram, como Twitter, pero al mismo tiempo, si queremos hacer una buena labor periodística y sobre todo si queremos ampliar al máximo posible nuestra audiencia y llegar a las nuevas generaciones, me parece que es clave que sepamos dominar todos estos formatos. Entonces, a través de algunas de las herramientas que os he ofrecido yo en estas diapositivas, espero que pues podáis atreveros a crear ese tipo de formatos con el periodismo que estáis haciendo, que también sepáis utilizar esas herramientas para contrastar la información que estáis contando, pero sobre todo que pongáis toda vuestra pasión y todo vuestro entusiasmo a la hora de crear todos esos formatos. Si yo estoy contando esto ahora es porque he sabido a lo largo de los últimos años adaptarme a esas nuevas creaciones tecnológicas por parte de principalmente Silicon Valley, también ahora desde China, que llegan tantas innovaciones como es TikTok, aunque ya digo que eso quizá lo podamos dejar para otra ocasión, pero el caso es que me ha permitido llegar a audiencias que nunca creía imaginable. Tenía amigos que no estaban en absoluto interesados en la política estadounidense y que ahora están enganchados gracias a esa nueva forma de crear periodismo. Así que intentadlo de verdad, porque creo que es todo muy fácil de usar y una vez coges el ritmo, creo que las recompensas no dejan de llegar, ya sea a través de lo que te dicen la gente, de lo que le gusta a tu contenido, pero sobre todo de lo que te dicen aquellos cuyas historias estás contando, que te dicen: me encanta cómo has conseguido transmitir mi historia, y esta es una historia importante pues porque el cambio climático es importante, porque la sanidad no llega a estos lugares, porque la pobreza o la drogadicción en esta región en específico es una historia que no se cuenta lo suficiente. Al final, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, y si podemos llevarlo a la mayor audiencia posible y que la gente se conciencie sobre algo en específico, pues eso es siempre muy, muy importante. En fin, eso ha sido todo por mi parte. Mi nombre, repito, es Emilio Domenech. Ya sabéis que me tenéis a tiro de email cuando queráis. Un abrazo a todos y que vaya muy bien. Hasta luego.